¿Cómo sería una organización óptima Un equipo de claro, de un equipo de neurorehabilitación. Bien. neurorehabilitación? Lo primero es una derivación oportuna del paciente lo antes posible, ¿sí? Si es posible, como te digo, si está la posibilidad de consultar en el mismo hospital o sanatorio con el médico fisiatra para que haga la evaluación. El médico fisiatra básicamente se encarga de la evaluación del paciente, determina la funcionalidad que tiene, ¿sí? Nos enfocamos mucho en eso, en la funcionalidad. Si bien nos interesa mucho la patología o la causa, pero nosotros evaluamos mucho lo que es la funcionalidad en sí del paciente. De acuerdo a ello, determinamos objetivos a Ujú. plantear en cuanto al tratamiento de rehabilitación, cuyos objetivos tienen que ser certeros, objetivos viables, ¿sí? Que puedan ser evaluables con el tiempo y que puedan progresar, digamos, em, de acuerdo a esos Son, objetivos, se indica un plan de tratamiento. El equipo de rehabilitación está conformado por muchas personas, muchos profesionales, desde el médico fisiatra, el kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicóloga, la trabajadora social. Los mismos secretarios también son muy importantes en el caso, en el servicio de rehabilitación en el cual trabajo, que son la puerta de entrada Mm. a los pacientes y a sus familiares. Y de acuerdo a la evaluación se indica un plan de tratamiento dependiendo de los requerimientos de cada paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta, yo siempre hago hincapié en esto, en los pacientes sobre todo, porque siempre lleva a confusión, como decía Humberto, el hecho de que cada persona o cada paciente es diferente. Y por más que tengamos la misma patología, no significa que la recuperación va a ser igual. Ha Ujú. pasado muchas veces de pacientes que han llegado y dicen, bueno, mi vecino tuvo lo mismo y ya está caminando. Pero bueno, sin embargo, la secuela que vos tenés, o la secuela, o la edad que vos tenés, o la característica de tu patología, y la característica de la evolución son diferentes. Ujú. Entonces, eso es muy importante que el paciente también tenga en cuenta al momento de crear falsas expectativas, como decía Humberto, que muchas veces pasan con los pacientes, ¿sí? Sí, y entender que no somos máquinas que ajustando determinados tornillos, determinados switch, vamos a andar todos iguales, digamos. O sea, creo que eso es lo que nos da la individualidad también, ¿no? La individualidad en la salud, la individualidad también, o sea, individualidad en términos orgánicos, ¿no? En términos biológicos que tenemos, y en la enfermedad, ¿no? claro, nosotros siempre aclaramos cuando vemos a un paciente que cada organismo, cada cuerpo es un universo diferente. Que bueno, estos factores que habíamos hablado, pre-lesionales, post-lesionales, inciden de una manera lamentablemente decisiva. Algunos pacientes que tienen lesiones pequeñas tienen una secuela severa, pacientes que tienen lesiones muy extensas tienen una recuperación muy buena, los tiempos son totalmente diferentes, varía de acuerdo también, lamentablemente, a la accesibilidad, a la rehabilitación. Eso depende mucho de, bueno, la cobertura de salud que tengan, el acceso a la salud. Pero bueno, todo esto incide y yo creo que la importancia de estudiar neuroplasticidad, todos estos mecanismos fisiológicos y bioquímicos que hemos mencionado un poco al pasar, consiste en justamente hacer hincapié en lo que Juan menciona, que es la complejidad de los seres humanos y lo diferentes que son, los diferentes mecanismos biológicos y bioquímicos que son muy complejos y que, bueno, son maleables, pero requieren justamente la consideración de que todos somos muy distintos y que los mecanismos pueden variar a lo largo del tiempo, que los resultados van a variar grandemente y no podemos predecir matemáticamente nada, que es algo que a todos los pacientes les gustaría que nosotros tengamos una carta mágica y les digamos en 6 meses usted va a caminar o usted va a recuperar al 100% su capacidad de lenguaje, pero bueno, como Gustavo sabe y con la experiencia de todos aquí en la mesa, eso varía grandemente y a veces es imposible predecir. Claro, sí, sí, bueno, pero eso también creo que es un problema que tiene la medicina, ¿no? Durante muchos años la medicina busca o trata de ser predictiva Sí. en muchos aspectos y creo que eso también Eso es lo que de alguna forma también me gusta mucho de la carrera de Gustavo, digamos, de la especialidad de Gustavo, que es fisiatría, que bueno, han creado muchas escalas, muchísimas escalas, todo el tiempo les encantan las Sí. escalas a los fisiatras, para poder medir cosas que son muy subjetivas, el dolor, un síndrome medular, cosas que para nosotros los neurólogos son fenómenos a veces un poco mm, importantes, graves. Bueno, ellos los miden con escalas. El paciente tiene un dolor, tiene una paresis, tiene una espasticidad de determinada escala, Ashworth, FIM. Y bueno, eso me parece muy útil porque en el día a día nos permite a veces sistematizar cosas que son complejas como la recuperación. A veces un Ujú. paciente dice, mira doctor, yo no me he recuperado nada, pero bueno, nosotros lo medimos y vemos que el paciente ahora puede bailar, por ejemplo, y antes no lo puede hacer, pero para él es poco significativo, pero por eso las escalas a veces nos uniformizan y nos permiten obtener Sí, y ser resultados más científicos. objetivos, claro, Tal cual, Exactamente. tener un... objetivizan Exacto. lo que uno ve. O sea,
Ya no va a eso, cómo está el paciente, está mejor o está peor, bueno, pero cuán mejor o cuán peor está el paciente. Justamente para eso tenemos las escalas, para objetivizar cómo fue la evolución del paciente, ¿sí? Ujú. Tenemos diferentes escalas, por supuesto, y depende mucho de la patología, depende mucho de la edad, depende si es un niño, si es un adulto, adolescente. Entonces, eh, como dice Humberto, la verdad que las escalas han venido a este mundo a mejorar en general la evolución y también nos permite transmitir de manera objetiva al paciente y hacerle ver que a pesar de que ellos no ven una evolución favorable o a pesar de que ellos o los familiares quizás en su mente esperan algo más, al hacer ver las escalas y la evolución, ellos se percatan y ven realmente cómo han ido evolucionando, ¿sí? Entonces, bueno, es una manera objetiva, como decíamos, de ver la evolución de estos pacientes. Sí, te permite también tener un lenguaje común, ¿no? Tener un lenguaje Sí, común es entre muy los importante, colegas. por ejemplo, nosotros que somos de especialidades diferentes, no fisiatría y neurología, pero nos comunicamos con escalas y eso nos permite tener un lenguaje en común y también objetivar cosas por ahí. Antes de las escalas me imagino que había conflictos entre pares, decíamos este paciente está peor, está mucho peor, poco peor, y ahora decimos Kendall y todos comprendemos que estamos, digamos, hablando de un mismo paciente. Ujú. Sí, me parece algo muy útil.